Continuando el tiempo pasado, vamos a explicar qué significa creer que Jesús es el Cristo. La Biblia, en Juan 20:31, nos dice que está escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si creemos de esta manera, tenemos vida eterna. Y hasta ese punto es importante creer que Jesús es el Cristo. Por eso es que el tiempo pasado, no solamente Jesús, sino el apóstol Juan, el apóstol Pedro, también Pablo, Juan el Bautista, todos ellos desempeñaron su ministerio para que creyésemos que Jesús es el Cristo. En este tiempo, entonces vamos a hablar qué significa, qué ocurre cuando creemos que Jesús es el Cristo. Y en el próximo tiempo, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? ¿Cuál es la fe de creer que Jesús es el Cristo? Eso es lo que vamos a definir. La fe, ¿y qué pasa si creemos que Jesús es el Cristo? Vamos a explicarlo según algunos versículos. En Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también si lo conectamos con Juan 20:31, entonces la vida eterna, el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, si le creemos de esta manera, lo podemos definir así. Si creemos que Jesús es el Cristo, tenemos vida eterna. Y Juan 6:35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es lo que dice. Aquellos que van a nuestro Señor, aquellos que verdaderamente creen que Jesús es el Cristo, nunca van a tener hambre ni sed. Hay personas que han experimentado esto. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos ríos de agua viva hablan acerca del Espíritu Santo. Así que de su interior correrán los ríos de agua viva. Es decir, el Espíritu Santo fluirá dentro de aquel que ha creído. Aquel que cree verdaderamente que Jesús es el Cristo, experimenta esto. En Juan 11:25 al 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La Biblia nos dice que verdaderamente Él es la resurrección y la vida. Por eso, el que cree en Él, Jesús es el Cristo. Aquel que cree que Jesús es el Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, dice. Es decir, aquellos que estábamos muertos hemos creído que Jesús es el Cristo y hemos cobrado vida. Estamos vivos ahora y nosotros estamos creyendo. Y aunque puede ser que tengamos una muerte de cuerpo, eso no es una muerte verdadera. Lo podemos entender así. La Biblia nos dice que la muerte del cristiano es estar dormido. Por eso, hasta ese punto es grande la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y si nosotros nos enfocamos un poco más en esto, podemos darnos cuenta de qué tan grande es la bendición de creer en Jesús como el Cristo. Y Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Verdaderamente, el mundo que no tiene luz está en tinieblas. La Biblia nos dice que Jesús, quien es el Cristo, es la verdadera luz. Aquel que cree que Jesús es el Cristo no permanece en las tinieblas. Muchas personas permanecen en las tinieblas y por eso no saben qué hacer, están errantes, están en confusión y también están presos por un gran vacío. Por eso es que la situación del país, y sin importar la situación del país y de la situación, todos están en tinieblas. Pero aquellos que creen en Jesús como el Cristo no están presos por las tinieblas. También en Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es lo que dice la palabra. Aquel que cree en mí, aquel que cree que Él es el Cristo, aquel que cree que Él es el Hijo de Dios, Él hará las obras también de Él. Esto es algo que es incomprensible, no tiene sentido, pero estas cosas sí ocurren. No solamente las cosas que Jesús hizo en esta tierra, sino cosas aún mayores. No es solamente una comparación, no es simplemente una parábola. Creo que es verdad. Viviendo en esta tierra, en nuestro caso, nosotros estamos corriendo para la evangelización mundial en nuestros días. Y claro, no estamos diciendo que lo haremos con nuestras fuerzas, no estamos negando la
potencia y la soberanía del Señor. Pero la fe que el Señor desea es esto. Y por eso es que con nuestros pasos queremos preparar la venida del Señor. Y cuando decimos que esto está preparando la venida del Señor, esto podemos decir que esto es algo más grande que lo que Jesús ha hecho. Podemos atrever a decirlo así. El hecho de creer que Jesús es el Cristo es una bendición así de grande. Todavía es algo que no podemos imaginar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En el siguiente tiempo lo vamos a mencionar también, pero también si nosotros vemos 1 Juan 5, nos da una condición de lo que es la salvación. En Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y 1 Juan capítulo 5 versículo 1 nos habla de lo mismo. Nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios, es nacido del Padre. Es decir, el hecho de ser hijo de Dios o ser nacido de Dios, ambas expresiones hablan acerca de la salvación. Podemos expresarlo de esta manera. Es decir, tienen el mismo criterio. Aquel que recibe, aquel que ha creído en su nombre, y también aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, es el mismo concepto. Entonces, ¿quiénes son aquellos que han aceptado? Son aquellos que han creído en su nombre. Entonces, el aceptar, el creer en su nombre, si lo aceptamos de esa manera, si lo entendemos de esa manera, es muy fácil. El nombre, es decir, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del nombre de alguien, se hablaba del todo, de la esencia de alguien. El creer en el nombre de alguien quiere decir que creemos en quién es él, en la esencia de él. El creer en el nombre de Jesús quiere decir que creemos en la esencia de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Esto es lo que nosotros creemos. Así que creer en el nombre de Jesús quiere decir que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Es la misma definición si lo vemos de esta forma. Es decir, la definición de la salvación, es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si creemos de esta manera, somos nacidos de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. En 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Verdaderamente, si creemos que Jesús es el Cristo, vencemos al mundo. Si creemos que Jesús es el Cristo, hay una gracia así de grande. En el próximo momento hablaremos acerca de la fe de creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué es eso? Vamos a responder esa pregunta.